Y nos corresponde en esta mañana hablar acerca del capítulo 21. Recordemos que lo último que pudimos ver es que, y podríamos llamar este título como de héroe a villano. De héroe a villano. Seguramente en nuestras vidas hemos pasado por situaciones donde somos acusados de algo que nunca hemos cometido. No sé si les ha pasado a algunos de ustedes. Nos acusan de algo que no hemos cometido y pasamos en un momento de héroes a villanos. Fue lo que pasó con la vida de David. Recordemos que Saúl fue coronado como rey y empezó tomando algunas decisiones. Saúl, hubo guerra. Israel desafortunadamente siempre estuvo en guerra con diferentes naciones, y pues Saúl era un hombre fuerte, un hombre que sobresalía sobre muchos judíos, muchos israelitas, y llegó entonces David, un joven. Recordemos que David, una de sus primeras batallas fue con un gigante, con Goliat, y siendo ya un jovencito, un chico, derrota a un paladín de peso mayor, y lo derrota a través de una piedra, ¿no?, en su frente, y con la misma espada de este paladín lo decapita a Goliat. Así que desde muy joven David comenzó a mostrar sus dotes en cuanto al combate y a la guerra. Y estudiando los capítulos anteriores de Samuel, veíamos cómo la popularidad de David crecía bastante, tanto así que comenzaron a cantar como un coro bien interesante allí, ¿no?, que Saúl mató a sus miles y David a los 10,000. Y claro, esto en cierta manera molestó a Saúl, porque él dijo: ¿cómo así? A mí me atribuyen miles y a este 10,000, o sea, es como 10 veces más que yo. Y entonces comienza a ver en el corazón de Saúl algo que es rencor, ¿cierto? Comienza a ver a David como un oponente. Mientras tanto, David y uno de los hijos de Saúl se hacen muy amigos, muy cercanos. Jonatán, se hacen muy amigos, hacen algunos pactos de ayuda, y pues Jonatán sabe que el corazón de su papá, de Saúl, está cargado contra David, porque él quiere ser admirado y quiere que el pueblo lo vea como el rey, como aquel salvador, como aquel que puede luchar a favor de Israel. Pero resulta que aparece otro al cual es de mayor admiración, es más joven, ¿cierto? Y tiene una gran capacidad en cuanto al combate con sus adversarios, y allí es, ¿no? Pero en ese momento el corazón de Saúl se llena de rencor, se llena de celos, al ver que muchos dan alabanza, pues digamos humanamente, a este joven David. Bien, lo cierto es que llegamos al capítulo 21 y hay una decisión, y es que Saúl ya intenta matar. Su propósito es deshacerse de David de alguna manera, y él tiene como objetivo acabar con la vida de David. Después de que es considerado como un héroe, entonces ahora hay que convertirlo en un villano, y hay que atacarlo. Entonces vamos a mirar un poco sobre el capítulo 21, ¿verdad? Y han pasado ya algún tiempo. David ya tiene que tomar una decisión. David sabe que estar en la corte de Saúl es un gran riesgo. En cualquier momento puede ser asesinado. Y
Entonces él confía en Jonatán. Jonatán le dice, bueno, voy a averiguar qué dice mi papá, ¿no? O sea, Saúl. Y lo cierto es que ellos tienen un plan allí, a través de Jonatán le dice, voy a salir al campo a lanzar unas flechas y van conmigo unos muchachos. Si yo les digo que las flechas están más para acá, las que he enviado, es porque mi papá ya como que ya no está pensando en hacerle daño. Pero si le digo a los muchachos, no, las flechas están mucho más allá, significa que mi papá tomó una decisión y es que quiere matarte. Y lo mejor es que busques un lugar donde refugiarte. Bien, esto es algo bien incómodo, ¿no? Porque pues David era un hombre que tenía un corazón recto. Recordemos que Saúl fue desechado por Dios por causa de su desobediencia. Una de las cosas fundamentales que Dios busca en el corazón del ser humano es ser obediente a lo que Dios nos ha mandado. Y notamos en las decisiones que tomó Saúl, muchas veces fueron decisiones propias. Dios le decía, haz esto, y él hacía lo contrario. Él le dijo, destruye a aquellos enemigos, destrúyelos a todos. Y él tomó ligereza en cuanto a lo que Dios le había mandado, y lo que hizo fue tomar los ganados de esos pueblos enemigos, lo cual Dios le había dicho que no debía hacer. Y por otra parte, aunque mató muchas personas en la guerra, perdonó a un rey. Dios le había dicho que era necesario también eliminarlo, ¿cierto? Bien, llegamos al capítulo 21 y entonces vemos aquí a David, aquel que era considerado como un héroe, ¿cierto? Un gran paladín, ahora es considerado y tratado como un prosélito. Como un proscrito, no prosélito, no, sino como un proscrito. ¿Saben qué es un proscrito? Alguien que es condenado al exilio, alguien que es denunciado como traidor. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hizo David en contra de Saúl? ¿Hizo algo contra él? ¿Cometió algún crimen contra él? Pues no había ningún crimen. Simplemente David fue un hombre que se dedicó a lo que se le asignó, y él estuvo al mando de un gran ejército y siempre fue victorioso y triunfó, y la gente lo veía como un héroe. Pero luego, pues quien se encargó de dañar esa imagen fue Saúl. ¿Qué hizo? Pues básicamente David tomó la decisión de huir, de salir de allí, porque temía por su vida, tenía temor de su vida. Y es interesante algo, y es que vamos a mirar cómo el temor puede afectarnos, puede afectar a cualquier persona. ¿Cierto que sí? Tenemos temor a lo que pueda pasar, y eso nos hace actuar y tomar decisiones. Y a veces podemos tomar decisiones erradas, o podemos con nuestras decisiones afectar a otros y causar un daño colateral en otros, y lo vamos a mirar. Vamos a mirar eso, bien. Entonces David es considerado como un traidor, ya no es el héroe, sino es el villano, ¿cierto? Bien, entonces vamos a leer el capítulo 21. Dice, vino David a Nob. Nob no es una persona, es una ciudad. En Nob se había establecido lo que era el tabernáculo. ¿Sí? Inicialmente el tabernáculo estuvo en otro lugar, fue tomado inicialmente ese lugar donde inicialmente se llegó el tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo era una tienda de campaña y se podía desbaratar y armar. Bien, y aquí encontramos en Nob
ahora el tabernáculo. El tabernáculo fue llevado allí. Lo único que no estaba allí en No era indudablemente el arca de la alianza, el arca del pacto, ¿sí? Que estaba en el lugar santísimo. Esa sí quedó en Kiriam Jearim. El resto, lo que era el tabernáculo, sí estaba allí, ¿no? Y sabíamos que el tabernáculo tenía primero el atrio, luego venía el lugar santo, y lo más interior era el lugar santísimo, y allí era donde estaba aquel elemento que era tan importante, ¿no? Donde estaban los ángeles, y de allí era donde solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote con un sacrificio. El sumo sacerdote podía entrar, nadie más. Bien, lo cierto es que dice la escritura que vino David a este lugar, al sacerdote Ahimelech. Ahimelech es el sumo sacerdote en este momento allí, y dice: y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Es interesante la reacción de Ahimelech, del sumo sacerdote, cuando ve a David, que viene a él en busca de ayuda. Entonces David, ¿por qué va a Ahimelech? ¿Y por qué al tabernáculo? Porque él quiere buscar la voluntad de Dios y quiere consultar con Ahimelech, que es el sumo sacerdote. Pero ¿por qué se sorprende? Aquí la palabra que utiliza Reina Valera es: y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Esa palabra sorprenderse significa aterrarse, como cuando uno ve algo que, ¿cierto? Nunca ha visto y se aterra, le da susto. Ahimelech tuvo susto. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Ah? Porque estaba solo. Primero, porque estaba solo, venías completamente solo, ¿cierto? Pero segundo, porque seguramente Ahimelech sabía que si él podía brindar una ayuda a David, había un riesgo. Y el riesgo no era por parte de David, sino era por parte de Saúl. Por eso dice que se sorprendió, pero en otras traducciones habla de que se aterrorizó al verlo. O sea, cuando uno no espera una persona y dice: ¿qué hace aquí? Y además solo, ¿dónde están sus hombres? Porque pues indudablemente David tenía también sus hombres bajo su mando, y él le dice: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Aunque el sacerdote sabía que habían problemas entre Saúl y David, y que había, en cierta manera, una orden de parte del rey Saúl de no brindar ayuda a David, porque, vuelvo y digo, Saúl había manifestado que este hombre era un traidor, que este hombre era un exiliado y que no podía ayudarse. Entonces, la respuesta de David, y vamos a mirar que muchas veces en los momentos cuando tenemos situaciones donde nos da temor, nos da miedo, podemos fácilmente decir cosas que no son verdades. Entonces mire lo que dice David. Dice versículo 2: y respondió David al sacerdote Ahimelech. Mire lo que él le responde a Ahimelech cuando él le dice: ¿usted qué hace aquí? Y está solo. ¿Por qué estás? ¿Cuál es el propósito? Mire lo que responde David: el rey, o sea Saúl, supuestamente, me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Bien, la respuesta de David, ¿cuál fue? El rey me encomendó una misión, un asunto. ¿Eso era verdad? ¿Qué le iba a encomendar en cuál asunto? ¿Cierto? Pero él mintió ahí, está diciendo una mentira. Es interesante que en los momentos como cuando somos confrontados o cuando estamos en peligro de perder el empleo, es alguna cosa: ¿usted hizo eso o no lo hizo?
Y uno dice, yo sí lo hice. No, no, yo no lo hice, ¿no? Como para tratar de calmar un poco la situación. Entonces el rey no le había encomendado nada, pero él dice que él está allí porque él le encomendó una misión y que el rey le dijo, cosa que tampoco es cierto, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Es decir, claro, él, mire la actitud de David, ¿no? Él le dijo, el rey me encomendó algo que es top secret y no le puedo comentar qué es porque el rey me dijo que no le dijera a nadie. Entonces ahí cerró ya la cosa. Bien, y luego dice, además dice, y yo le señalé a los criados un cierto lugar, porque claro, como la pregunta es, ¿y usted viene solo? ¿Y dónde están sus hombres? Entonces él dijo, no, pues a los criados, hablando de aquellos hombres que estaban con él, le dijo, ¿qué les había dicho? Que le señaló un cierto lugar. O sea, allá están. ¿Eso era cierto? Tampoco, ¿no? Tampoco. Bien, versículo 3 dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Aquí es la pregunta de David hacia el rey. ¿Qué tienes a mano? Es decir, David aquí viene con un propósito doble. Uno, conseguir comida y conseguir armamento. Porque él dice más adelante, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dice, dame 5 panes o lo que tengas. Bien, habla de 5 panes, pero él habla de un grupo de personas, de criados, ¿no? Con 5 panes se iban a alimentar, ¿cuántos criados? Y él, ¿no? Es algo no creíble. Pero él le dice, dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote, es decir, Ahimelech, le responde a David y le dice, no tengo pan común, no tengo pan común, dice a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Bien, aquí es algo importante, ¿no? Porque le dice, dame pan, dame lo que tengas a la mano, 5 panes, o lo que tengas a la mano. El sumo sacerdote Ahimelech le dice, no tengo pan común, es decir, no es el mismo pan que el pan consagrado. ¿Cuál es ese pan consagrado? Era, en el tabernáculo, en el lugar santo, había una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición, y cada 8 días eran cambiados, pan recién horneado, y era colocado ahí, eran 12 panes que se colocaban allí, que representaban cada una de las tribus de Israel. Bien, así que el sacerdote le dice, no tengo pan común, o sea, el pan del que sí se come, y este pan es un pan especial. Pero claro, ese mismo día tal vez habían cambiado el pan por un pan fresco, entonces el que le trajo son unos panes que ya llevaban 7 días dentro del lugar santo, y ese fue el pan que ellos recibieron. Bien, más adelante le dice que se lo daría si los criados se habían guardado a lo menos de mujeres, es decir, era norma que no se podía comer ese pan sagrado si se había tenido relaciones íntimas con sus esposas. Bien, entonces mire la respuesta de David. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. O sea, hemos estado tan ocupados en la cuestión de la guerra y de nuestras actividades, que ni siquiera hemos tenido tiempo para nuestras esposas, ¿no? Dice, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, o sea, por lo menos 2 días, ¿no? Y cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Es decir, él está hablando de esos jóvenes, ¿no? No creo que esos jóvenes hubieran estado con él, ¿sí? Pero él sí habla de que
Claro, a él le interesa que, primero, la comida, porque uno tiene que comer y es necesario. Y él vio como una fuente de provisión al sumo sacerdote en ese momento. Por eso está allí en No. Bien, y por otra parte, él tenía el propósito de que el sumo sacerdote intercediera por él ante Dios, para que lo guiara y supiera qué decisión tomar. Porque él no podía regresar allí a Jerusalén, no podía estar allí en la corte de Saúl, porque sabía que iba a ser muerto. Varias veces el Señor lo libró de ser asesinado. Recordemos que Saúl muy sagazmente lo casó con una de sus hijas, con Mical, ¿sí? Como para poderlo en cierta manera manejar, ¿no es cierto? Y él tuvo que huir. Al final la esposa Mical le dijo: váyase porque lo van a matar. Mi papá está resuelto a asesinarlo, a matarlo como sea, a desaparecerlo, porque para él usted es un gran peligro. Bien, David entonces no solamente le interesa la parte de la comida, pero también dice versículo 6: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, que es de los que estamos hablando, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Recordemos que semanalmente eran cambiados esos panes, no se dejaban ahí porque seguramente se iban a dañar y era necesario quitarlos. Y dice: y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Aquí hay una piedra en el zapato, y es que precisamente ese día estaba un hombre llamado Doeg. Él era moabita y era el pastor de las ovejas de Saúl, eran muy cercanos. Y claro, ¿qué fue lo que vio Doeg? Vio a David allí hablando con el sumo sacerdote. También se dio cuenta de que el sumo sacerdote le suministró aquellos panes que habían sido quitados. Bien, y como en cierta manera todos sabían la situación que estaba viviendo David, pues lógicamente esto aún fue más difícil, ¿no? El saber que fue visto allí. Bien, versículo 8 dice: David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Entonces no solamente él iba por la parte de la alimentación del pan, sino también no tenía armamento. Y le pregunta al sacerdote: ¿tienes aquí lanza o espada? Necesito una lanza o espada. Y miremos lo que dice David, el por qué no tiene su espada y su lanza. Y entonces dice aquí la escritura: porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Otra mentira, ¿cierto? Porque él dice: no tengo en este momento armamento porque la orden del rey era tan apremiante que yo salí volado y dejé todo. No creo, era imposible eso. Pero bueno, esa fue una de las otras mentiras que dijo David. Bien, versículo 9 dice: y el sacerdote responde, es decir, Ahimelech le dice: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Es decir, allí dentro del lugar donde estaba el sumo sacerdote, estaba guardada aquella espada, la espada con la que David decapitó a Goliat. Era una espada inmensamente grande. Y le dice: está detrás del efod. El efod era una especie de ropa
se colocaba el sumo sacerdote cuando entraban a ministrar. No solamente el sumo sacerdote, sino todos los sacerdotes tenían un efod, que era como una especie de chaleco especial que tenía unas piedras y otras cosas. En el chaleco, por ejemplo, en ese efod del sumo sacerdote tenía un bolsillito que se llamaba Urín y Tumín. ¿Se han escuchado esas dos piedritas? Urín y Tumín, ¿para qué eran? ¿Recuerdan para qué eran las dos piedras? No era para rascarse, para jugar piedra, papel. No, esas dos piedras eran cuando había que tomar una decisión y venía, por ejemplo, el rey y le decía al sumo sacerdote: consulta con Jehová, ¿salimos a la batalla o nos quedamos? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Él hacía el Urín y Tumín, ¿cierto? Entonces eran dos piedras diferentes. Si salía el Urín, era una decisión de sí, vamos, y si era el Tumín, no vamos. Entonces él sacaba ahí y decía cara o sello, y decía: ¡ay! Que sí, que salgan. Ah, bueno, perfecto. Y ninguno salía, ningún rey salía si no tenía primero la confirmación del Señor. Bien, entonces allí estaba el efod. Muy bien, entonces dice, una vez que le entrega aquella espada que está envuelta en el velo, detrás del efod, dice: si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. O sea, la única arma que había allí en el campo, y específicamente ahí donde ministraba el sumo sacerdote, era esa era la única. Y David dijo: ninguna como esa, ninguno como ella, dámela. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Es decir, esa fue una de las razones por las cuales él estuvo allí. Quería saber, porque tenía la convicción de que era necesario huir urgentemente, porque su vida estaba en peligro. Pero aprovecha el poder hablar con el sumo sacerdote. Bien, y él se levanta, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Y aquí vemos la segunda parte, porque primero lo vemos huyendo al tabernáculo en busca de un consejo de parte de Ahimelech, el sumo sacerdote. También lo vemos allí consiguiendo un arma. Mira, fundamental estar armado para él. Bien, pero más adelante, cuando él se va de allí, de Nob, toma rumbo hacia Gat. Gat es otra ciudad, una de las ciudades de Filistea, lo que hoy conocemos como, hoy se habla mucho acerca de los palestinos. ¿Se acuerdan de los palestinos? De ahí viene la palabra Palestino o Filistea, y luego fue cambiado a Palestina. Sí, y allí estaba el rey Aquis. Este también era un rey malvado, un poquito malvado, y tenía un gran ejército, un ejército muy poderoso, Aquis. Y él toma la decisión de ir allá. ¿Saben por qué? Como dice el dicho, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿cierto? Entonces él va allí hasta Aquis, va hasta donde Aquis, al rey de Gat, y resulta que cuando él se presenta allá, entra allá, pues lógicamente, oiga, llegó David, el paladín de los judíos, y dice que los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Mire cómo lo distinguen a él, ¿no? Estos hombres, ¿no? Como el rey. ¿Este no es David, el rey de la tierra? Bien. Y la otra pregunta que hace es esta, ¿no? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Aún allá en Filistea había llegado ya eso, ¿no? Ese coro, ¿no? Ese dicho. No es que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y por eso fue
que comenzó a sentir Saúl como malestar contra David. Y ahora llega delante de Aquis y claro, dice, y David puso en su corazón estas palabras, ¿y qué tuvo? Gran dicha, ¿cierto? No, gran temor, porque inmediatamente dijo, y otra vez esta misma frase, porque seguramente él pensaba, donde Aquis se crea eso, entonces ya la gente comenzará a cantar, ¿no? Aquis mató a sus miles y David a los 10,000, y ahí va a tener otro problema con el rey, con este otro rey Aquis. Entonces dice que por eso tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, porque él dijo, de pronto también actúa como Saúl y comiences a perseguirme y ahí sí no tengo ni escapatoria. Dice, y cambió su manera de comportarse. Mire la otra cosa, ¿no? Aquí vemos a David utilizando cualquier medio como para tranquilizar el ambiente, ¿no? Y aquí dice, comienza a comportarse delante de ellos de una manera bien complicada. Dice, se fingió loco entre ellos y entonces comenzó a dibujar en las paredes, escribir mamarrachos y todo, y de pronto dijo, para que me crean más, comenzó a dejarse a botar babas así por todas partes, así, y lo veía el rey, ¿no? Es decir, él quería mostrar que era débil en ese sentido, ¿no? Que era uno que estaba loco, que había perdido la razón, ¿no? Y el rey pues comienza a ver todas estas cosas que hace él y dice, ustedes ¿por qué me trajeron este loco aquí? Aquí ya tenemos suficientes, ¿para qué más? ¿Verdad? Dice, cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas. Imagina, acabó con la gran mayoría de las puertas escribiendo ahí, haciendo graffiti seguro, y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, lo que quería mostrar era que era un hombre pues loco, no le pusieran cuidado, y de esta manera como que en cierta manera esta frase de que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, como que no le pusieran cuidado diciendo, no, pues que este loco que va a hacer, que es pura mentira. Y mire la respuesta de Aquis. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Dice, ¿había de entrar en mi casa? No, olvídese. Pero interesante todo esto que utiliza David como manera de poder esquivar lo que pudiera venirle. Ya había quedado un poco traumatizado con lo que había pasado frente a Saúl y sabía que tenía pocas maneras de poder ser librado. Bien, aunque indudablemente nosotros somos conscientes de que Dios estaba al cuidado de David. Dios mismo da testimonio de David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a ir al Salmo 56, porque a veces sabemos que David escribió varios salmos. Era un hombre que se dedicaba a escribir, y en el Salmo 56, leía el Salmo 56, 57, y habla acerca de esa situación que él pudo vivir en ese momento cuando era perseguido, era considerado como un criminal de lesa humanidad, y resulta que yo lo único que hice fue cumplir con mi deber. Nunca fue un hombre que traicionó al rey o que quiso de pronto de alguna manera hacerle daño al rey y tomar él por la fuerza el reino, jamás. Era un hombre que temía a Dios, y él siempre aunque tuvo varias veces la oportunidad de asesinar a Saúl, no lo hizo.
en algún momento él estaba por allá escondido en una cueva y precisamente por ahí estaba el ejército de Saúl y Saúl iba con ellos y le dio ganas de entrar al baño, ¿cierto? Y entró a aquella cueva donde estaba David y dice que él vino a cubrir sus pies. Esa era la forma como más académica en aquel momento de decir que iba a hacer pues, sus necesidades. Y lo tenía ahí, cerquitica, y pudo haberlo matado. Cuando él ya sale de la cueva y está lejito, se le dice: hey, querido rey, mira, para que yo te tuve ahí cerca y hubiera querido, si yo hubiese querido matarte, te hubiera matado ahí. Pero no, ¿sabes por qué? Porque tú eres el ungido de Dios. Y yo no puedo hacer eso, porque tú eres el ungido de Dios, el que Dios escogió. Ahí cambia un poco el corazón de... Pero miremos lo que dice aquí el salmista, ya termino con esta parte. Dice, lo titula como oración de confianza, dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mitán de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Bueno, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Sí? En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Y mire lo que dice la petición de David: pésalos, dice, según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esas son las palabras de David. Pero hablaba acerca de algo interesante, y es el daño colateral. David no sufrió un daño colateral de eso, pero sí produjo un daño colateral. ¿Saben por qué? Porque este hombre Doeg, que era el siervo de Saúl, le contó: yo vi a David. Él fue donde el sacerdote Ahimelech. El sacerdote le dio pan y le dio un arma. Bien, ¿qué decisión toma Saúl? Le dice a Doeg: venga, tome parte del ejército, vayan allá a Nob y destruyanlos a todos, mátenlos, a todos los sacerdotes, junto con sus familias. En aquel día fueron 85 sacerdotes que ministraban allí, en ese lugar, fueron asesinados, masacrados. No solamente ellos, sino sus esposas y sus hijos. Todas sus viviendas fueron quemadas. Solamente se salvó uno de todos ellos, se llamaba Abiatar. Y Abiatar, más adelante le vemos al lado de David. Y fue un hombre que luego fue sumo sacerdote. Y fue, en cierta manera, una fortaleza espiritual para David. ¿Qué podríamos nosotros sacar como conclusión y como enseñanza para nuestras vidas? Por muy difíciles que sean las situaciones que estemos viviendo, nunca digamos cosas que no son ciertas. Digamos siempre la verdad y defendámonos con la verdad. La mejor defensa es la verdad. Fácilmente podríamos caer en una mentira y ser descubiertos en ello. Y esto fue algo que en cierta manera permitió que David más adelante fuese colocado por Dios como rey. Claro, pasaron varios años. Recordemos que Saúl murió. Él mismo se suicidó, él se colocó sobre su espada y
desenterró su espada y murió, lo mismo que su paje de armas también lo hizo de esa misma manera. Pero sí es importante que en nuestra vida como creyentes podamos siempre decir la verdad. No pensemos que a través de una mentira podamos nosotros ser librados de alguna consecuencia. Es más fácil decir la verdad y decir, sí, tuve culpa en eso, dije una mentira. Bien, damos gracias al Señor, vamos a orar. Son cosas que, esas cosas que se escribieron, dice la Escritura, desde tanto tiempo atrás, tienen el propósito de que nosotros no caigamos en las mismas cosas. En la Escritura vemos de hombres y mujeres que cayeron en pecado, de diferentes tipos. Algunos asesinaron, otros mintieron, otros robaron, etc. ¿Verdad? Pero todas estas cosas que están escritas en la palabra de Dios tienen el propósito de que nosotros no caigamos en las mismas cosas y no tengamos consecuencias más difíciles. Lo mejor es la verdad, siempre, en todo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hay tantas enseñanzas a través de tu palabra que nos guían, que nos muestran que a veces decir aquello que no es cierto o inventar cosas que no son reales pueden conducir a que recibamos fuertes situaciones en nuestra vida o tengan situaciones en nuestra vida que nos complican, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Ayúdanos a que todo lo que digamos sea la verdad. Padre, muchas gracias te damos. Ponemos este tiempo en tus manos, esta semana que inicia hoy, y rogamos que nuestras vidas, Señor, estén en medio de las luchas que quizás podamos tener por causas diferentes. Estemos confiados, sabiendo que nuestra vida está dependiendo enteramente de ti. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén.